eterno, santo y majestuoso Rey de la gloria, Jesucristo, te damos gracias por este día, Señor, al que tú nos has llamado. Señor, tú has pasado por alto toda la maldad, el pecado, la inmundicia y tantas cosas, Señor Jesucristo, que tal vez ni siquiera estamos conscientes, pero sí las hicimos, Señor, si somos culpables. Tú, Señor, las has perdonado con tu sangre preciosa. Nuevamente nos has lavado, Señor, has lavado nuestras vestiduras, nos has ceñido de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor, para tener parte contigo en la eternidad, para poder ser parte de tus promesas, glorioso y poderoso Dios. Por esto, Señor, rendimos nuevamente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a tu buena voluntad, a la voluntad a la que hoy nos has llamado, Señor, para poder recibir sabiduría, para poder recibir, Señor, poder de Dios que está en tu palabra, conocimiento, luz, verdad, Señor, sanidad, refrigerio, tantas maravillas, Señor, tanto poder que guardas en tu palabra y que tú sabes, Señor, cómo cada corazón necesita de ella, Padre bendito. Por eso, mi Señor, te ofrecemos nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos, Padre nuestro, que lo tomes en tu mano, extiende tu mano poderosa, Señor, y limpia todo lo que hay en ellos que puede impedir que tu palabra se siembre de fruto, Señor, y nos conceda esa vida eterna que también está en ella, Padre nuestro. Te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor Jesucristo, y guardes en nuestra sangre, porque en la sangre está la vida, tu palabra, tu consejo, tu sabiduría, y asimismo, Señor, como de gracia, porque nada hemos dado para poder recibirla. Así, Señor, la demos de gracia. Ayúdanos, Padre nuestro, a ser oidores y también hacedores de este mensaje que tú has traído a nosotros, Señor, para nuestra vida. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Yo reafirmo, mi Señor, que Guillermo de la Garza Ambrí, Señor, no tiene parte ni suerte. Solamente, Señor, te ofrezco este templo, este cuerpo, como un instrumento, Señor, por fe, para gloria, Señor, y bendición de quienes han de recibir esta palabra. Declaro que eres tú, que es tu Espíritu Santo en mí, Señor, quien se une a mí, y ahora, Señor, es tu palabra. Que hable tu Espíritu Santo, mi Jesucristo poderoso. Toda palabra de hombre, todo pensamiento humano, todo aquello que pueda haber de aquel viejo hombre, Señor, sea consumido por el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo. Y tú, Señor, recibas toda gloria, toda alabanza en los cielos y en la tierra. Te pido, Señor, por aquellos corazones que han de recibir este mensaje, Padre, que asimismo tu Espíritu Santo les dé convicción de él, para que lo puedan recibir, guardar y en la misma manera, Señor, sean bendecidos, llevándolo en sus corazones como vida eterna. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Confirmamos, Señor, un cerco de ángeles que guardan este lugar, que guardan nuestra mente, Señor, que guardan nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón, Señor, nos conceda esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza, Señor, que necesitamos para estar atentos a tu palabra. Hágase, Señor, todo sea de palabra o de hecho, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, vamos, por favor, busque el libro de Mateo. La semana pasada tratamos este tema, pero vamos a ver un poco más de por qué es tan tremenda, tan terrible la condición humana en estos días. La semana pasada hablamos de la justicia y el juicio, de que muchas personas, especialmente en la casa de Dios, la iglesia de Dios está cayendo en esa apostasía que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Por causa de la injusticia. La gente está viendo que la gente mala está haciendo cosas y parece que en lugar de
de recibir un juicio, un castigo, están recibiendo una bendición. Y por eso se está multiplicando la maldad. Y la iglesia de Cristo está cayendo en ese error. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces, porque no es que Dios no quiera hacer nada. Es que Dios ya programó un día y una hora para hacerlo. El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 21, el que es inmundo es inmundo todavía, el que es injusto todavía, el que es justo practique la justicia. Dicho en otra manera más entendida, hagan lo que bien les parezca, pero yo vengo con mi galardón. Ya está programado el día y la hora y solamente el Señor Jesucristo lo sabe. Eso debería de saberlo la iglesia. Por eso no deberíamos porque ciertamente se nos olvida, nos contrista, vemos las noticias, las malas noticias y nos preguntamos como aquellas personas que no conocen a Cristo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no está haciendo nada? Porque Dios ya ha preparado ese día. Pero vamos a ver un poco más a fondo cuál es la condición, especialmente en la iglesia. Podríamos decir que hablamos de la gente del mundo. La gente del mundo está en esa condición porque no ve justicia. Y ahora vamos a hablar de la verdad de la apostasía y de la fe. Así se llama este tema. ¿Por qué es importante, amado hermano? Porque mucha iglesia está equivocada en cuestión de lo que es apostasía. Si no sabemos verdaderamente qué es una cosa, pues no vamos a tener un verdadero conocimiento y mucho menos vamos a saber cómo actuar. Vamos a ver qué es la apostasía verdaderamente. Dice la palabra en el libro de Mateo 24, del 10 al 12, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Escuche esa palabra, aborrecer. Aquí el Señor no le está hablando a la gente que está fuera de estas palabras de Dios. ¿Son para quién? Para sus hijos, para su familia, ¿sí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hablamos de ¿por qué se multiplica la maldad? Por la injusticia. Pero ¿cuál es la razón de la injusticia? Que el amor se está enfriando. La base de la condición humana que hoy estamos viviendo es la injusticia, pero la injusticia la está generando un amor frío, ¿sí? Y hablando precisamente del amor, hay dos amores que podemos hablar, o de los que vamos a hablar en respecto de este pasaje bíblico, ¿sí? El primero es el amor propio. Es un amor egoísta, es un amor egocéntrico. Es un amor que no considera a los demás antes que a mí. Es el amor que muchas veces nuestros padres nos enseñaron. Primero tú, después tú y al último tú. Y el mundo, si no te amas tú, no te van a amar los demás. Siempre tú vas por delante. Siempre tú vas primero. Y es por eso que el amor se está enfriando. Porque no estamos verdaderamente conociendo el amor. Ese es el primer amor que podemos ver, ¿sí? Que está provocando toda esta terrible situación en el planeta y entre la humanidad. Y el segundo es el amor al prójimo, que está dejando de generarse en nuestros corazones. ¿Cómo se va a generar un amor por otras personas? ¿Cómo yo voy a alcanzar un amor perfecto, un amor verdadero, un amor agradable a Dios, si primero estoy yo? Si me estoy preocupando por mí. Para que pueda generarse el amor al prójimo, necesito renunciar al amor propio. Y no poner el amor al prójimo,
No se trata de pensar, bueno, voy a cambiar al prójimo, lo voy a poner primero y después yo no. Eso no va a generar un amor perfecto. Lo que va a generar un amor perfecto delante de Dios es que Jesucristo esté reinando en tu corazón. Porque Jesús es Dios y Dios es amor. En esto nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Cómo está verdaderamente Jesucristo en mi corazón? Si estoy pensando primero en mí, si en cuanto cualquier situación que yo estoy viviendo, y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y voy a disfrutar o voy a ver qué hago, y no estoy pensando en las personas. Muchas veces somos egoístas desde que amanecemos, amados hermanos. Desde que abrimos nuestros ojos, desde que Dios nos concede la gracia del entendimiento, lo primero que hacemos es: Señor, heme aquí. Cuídame, guárdame, protégeme. Y cuando damos gracias a Dios por la vida, y cuando damos gracias a Dios como parte de una creación, Señor, yo no sé cuánto de tu creación te está alabando ya o empezó antes que yo, pero heme aquí por tu creación, por tu iglesia, por los justos, los piadosos, los huérfanos, los enfermos, hasta por los perversos, porque somos parte de la misma creación. Vivimos un amor muy egoísta. Desde el momento que nos acercamos a Dios, porque le pedimos que nos guarde, que nos guíe, pero nunca nos ponemos como parte de algo. Y eso viene también a afectar la condición de este mundo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor: ustedes son la luz, ustedes son la sal. Si ustedes no alumbran, si ustedes no sazonan, el mundo está perdido. Y aquí estamos viendo la condición tan tremenda de la casa, de la esposa de Dios. No podemos generar un amor perfecto si no estamos si no estamos pidiéndole a Cristo que entre. Si no le estamos ofreciendo a Jesucristo nuestro corazón. ¿Cómo se va a generar un amor perfecto? Y nos enojamos porque vemos tanta crueldad, tanta maldad. Y yo lo confieso delante de ustedes, amados míos, porque no lo puedo negar. Decimos humanamente, ¿verdad? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Yo también me he preguntado: ¿y dónde está Dios? Y gloria a mi Señor, porque el Espíritu me recuerda: yo ya tengo una fecha, sí es cierto, Señor, perdóname. No va a ser cuando yo quiera, es cuando tú ya lo programaste. El gran problema de la situación que hoy estamos viviendo, porque en realidad todos tenemos amor propio, es que se nos está olvidando el amor verdadero, el amor a nuestros semejantes, la empatía. Vemos hoy día, es increíble, amado hermano, que estamos viendo que están asaltando, que están golpeando, que se está cometiendo una injusticia, y en lugar de intervenir, ¿qué hace la gente hoy día? Saca el celular y lo graba. Le saca provecho a la desgracia. Es muy cierto, amado mío, que no podemos involucrarnos tantos en problemas porque no conocemos la verdad. Pero no, eso no quiere decir que lo ignoremos. Si vemos a un hombre golpeando a una mujer, oye, no. Tal vez esa mujer provocó a ir a ese hombre. Tal vez, humanamente hablando, sea justo. Pero ¿dónde está la luz que nos resplandece? ¿Dónde está la sal que va a sazonar? Es su problema, y allá que ellos se arreglen, porque sabrá Dios qué le hizo ella y sabrá Dios qué le hizo él.
involucramos porque no hay un amor verdadero en nuestros corazones. Una empatía. Y eso está destruyendo la unidad, la hermandad que Dios mandó desde el principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refería nada más a ser una compañera, sino a tener familia, a formar sociedades, a formar grupos, para que pudiéramos verdaderamente conocer a Dios. Pero hoy cómo nos cuesta verdaderamente trabajo empatizar, ponernos de acuerdo, es tremendo. Se nos da una autoridad, la autoridad es la responsable, la autoridad nos dice esto y esto y esto se va a hacer, pero qué difícil es aceptarlo sabiendo que es para nuestro bien. Siempre vamos en contra. Y eso refleja quién está reinando en nuestro corazón. Y eso refleja quién está reinando en nuestra mente. Porque sabrá Dios qué habrá ahí, pero Cristo Jesús, de vez en cuando, si me llama, si quiero, si estoy de acuerdo con Él. Y mire cuál es la razón de este amor frío. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchos de los que creemos y esperamos en Jesucristo decimos que amamos a Dios, pero estas palabras no tienen ninguna gracia delante del juez del Dios verdadero, pues son palabras sin valor, ya que no salen del corazón y carecen de amor y de verdad. Si decimos que amamos a Dios, pero no hacemos nada por nuestros semejantes, vano y falso es el amor que estamos profesando, que estamos viviendo, que estamos alimentando. Eso es lo triste, que seguimos alimentando ese amor, porque pensamos que es el correcto, porque pensamos que estamos bien. La condición actual de la humanidad se debe a que no conoce el amor verdadero. Si no lo conoce, mucho menos lo puede vivir y menos compartirlo. El amor verdadero se manifiesta en disfrutar. Escuche usted bien. El amor verdadero, el verdadero amor, para que usted sepa cómo está el amor en su vida, se manifiesta más en disfrutar el dar que el tener o el recibir. Cuando usted se deleita más en compartir que en poder adquirir para su persona, ahí está perfeccionándose el amor. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuál es la manifestación más poderosa y gloriosa del amor? El dar. Dar. Y eso lamentablemente es lo que nos está faltando, ¿sí? Hoy día la mayoría de las personas disfruta más el tener que el dar. Eso es un amor egoísta. Eso es un amor perverso. Eso es un amor engañoso, que está guiando nuestras vidas, que está llenando nuestros corazones, y no nos estamos dando cuenta. Y le vuelvo a repetir, lamentablemente los hijos de Dios no estamos tan exentos como podemos pensar. Es muy triste ver la condición de grandes pastores. Usted escucha sus prédicas y son una maravilla de verdad. Llena de sabiduría, llena de poder, llenas de revelación, pero ve sus vidas
y los ve con ropa de marca, y los ve que andan subiendo videos de que andan por aquí y andan por allá, y según ellos andan llevando la palabra como si aquí en México fuéramos los únicos predicadores. Vamos a llevarla a España. Como si no hubiera predicadores no sé yo, en Rusia, vamos a llevarla a Rusia. ¿Y sus vidas cómo están? Y me refiero a sus vidas, ¿por qué? Porque usted los ve con ropa de marca, usted los ve tal vez no muy alajados, pero bien vestidos, con un buen auto, con una buena cuenta en el banco. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Se invierte mucho en campañas evangelistas. Vamos a contratar, porque contratan a los grupos cristianos, Vamos a hacer conciertos, vamos a dar una prédica, vamos a llevarlos al arrepentimiento, y se nos olvida que todos dicen la palabra, que Dios reunirá a todas las naciones y con una sola justicia. Todos seremos juzgados. Por un solo mandamiento todos seremos juzgados. ¿Y cuál es ese mandamiento? El amor al prójimo. ¿Qué hiciste por tu prójimo? Eso es lo que Dios te va a preguntar. Dios no te va a decir, ¿hiciste una iglesia de 20,000? ¿Hiciste una iglesia, una congregación de 5, de 10? ¿Te sabes la Biblia de principio a fin? Muéstrame tu título de teología. Muéstrame que estudiaste en universidad cristiana. Muéstrame cuántos enfermos sanaste. ¿Cuántos demonios echaste en mi nombre? No. Por un solo mandamiento seremos juzgados. ¿Y cómo cumpliremos ese mandamiento si no tenemos el amor, si no tenemos a Dios, a Cristo reinando en nuestros corazones? Dice el Señor, ¿cómo puedes decir que me amas cuando estás aborreciendo a tu hermano? No es posible. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Enojados, con ese amor falso, ignorando a la gente fuera de Dios. ¿Por qué no estamos dando? Si usted y yo estuviéramos convencidos de que nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios que creó todas las cosas, se preocupa por nosotros, nosotros no tendríamos que preocuparnos por nada. Si creyéramos su palabra, no se afanen con qué comerán, qué vestirán, qué beberán, porque de eso Dios sabe que tienen necesidad. Y si lo hace con las plantas y con los animales, ¿cuánto más ustedes, que valen mucho más que los pajarillos? Pero no hay un amor verdadero. No está reinando verdaderamente Cristo Jesús en nuestros corazones. Y lo estamos viendo en esa actitud. No estamos compartiendo lo que tenemos, lo que recibimos. Se recuerda también en días pasados, en esa parábola de aquel hombre que dice, ya están llenos mis graneros, pero sigue produciendo mi siembra, mi cosecha, y en lugar de haberse dado cuenta, bueno, ya están llenos mis graneros. Para cualquier necesidad, ahí están mis graneros. Pero si Dios sigue bendiciendo mi tierra, ¿para qué? Era tiempo de dar. Ya tengo esto, ya tengo lo otro, bendito Dios. Ya no uso esto, ya no uso aquello. Es tiempo de compartirlo. Es tiempo de entregarlo. Pero ¿cuántas veces incluso le damos un valor absurdo
Ay, es que me lo dio mi abuelita y tu abuelita ya tiene años y se está pudriendo guardado y ni te acuerdas de tu abuelita porque está guardado, pero no lo compartes. Esa es la verdad de nuestra condición. No estamos dando. La mayor razón del por qué se genera en nuestro corazón un amor egoísta tiene que ver con la fe. No doy, no comparto porque no estoy convencido que Dios proveerá. El egoísmo que hoy reina en los corazones de casi todos los seres humanos, ¿sí?, se debe a la falta de fe. Y para poder entender qué es realmente la fe, debemos entender su contraparte, lo que se conoce por apostasía. Podemos pensar que la fe está de este lado y la apostasía de este lado, que nada tiene que ver una con la otra, pero vamos a ver qué es y qué tan cercanas son, qué tan relacionadas están, por increíble que parezca, por opuestas que parezcan. Y es importante que entendamos qué es la apostasía, y aquí le voy a hablar de Cristo Jesús para que podamos entenderlo. Pero le voy a decir una cosa: si usted no atiende lo que yo le voy a decir, se va a quedar con la duda. No es fácil de explicar, porque Dios es inexplicable, pero podemos entenderlo, ¿sí? Cuando se habla de fe y de apostasía, nuestra mente inmediatamente lo asocia solamente con Dios, con su persona y su verdadera existencia, ¿sí? Pero la verdad de la fe y de la apostasía, según la Biblia, tiene que ver más con lo material que con lo espiritual. Y lo vamos a ver, ¿sí?, ahorita. Primero vamos a entender qué es apostasía. El significado más básico de la apostasía quiere decir, y escuche usted bien, negación de la fe cristiana, negar mi fe. Vea qué relacionada está la apostasía con la fe, qué cercana está una de otra. No se puede, el Señor dijo, no separen lo que Dios unió. La apostasía y la fe están pegadas. Podría decirse que son una, ¿sí? También significa abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Para muchos creyentes en la iglesia de Cristo, la apostasía solo se manifiesta en la negación de Dios y de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, por favor, Segunda Tesalonicenses 2, verso 3. Segunda Tesalonicenses 2, verso 3, dice la palabra: nadie los engañe en ninguna manera. Mire qué palabras tan poderosas puso el Espíritu Santo en la boca de Pablo, advirtiéndonos de la mentira y del engaño, no solamente de lo que nos pueden dar, sino también de lo que se puede generar en nosotros. Si nosotros solo tomamos la Biblia, lo hemos repetido miles de veces, pero ignoramos al Espíritu de Dios, no vamos a tener el conocimiento de Dios, ¿sí? Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos piensan que por este llamado hijo de perdición, que porque este hijo llamado hijo de perdición negará y está en contra de todo lo que se relaciona con Dios, eso es apostasía. Si solamente leemos un versículo, pero no leemos todo el contexto, no vamos a entender el verdadero mensaje, aunque lo hemos dicho también, una palabra que de la Biblia, porque es palabra de Dios, puede hablarnos muchas veces. No miles, porque el libro de los Salmos dice que 7 veces.
Pero si no tenemos revelación del Espíritu Santo, que dijo, yo soy el camino, la verdad, y lo leíamos también en el libro de Juan, en una de las cartas del apóstol Juan, dice, el Espíritu es la verdad. El único que te va a dar convicción de la verdad es el Espíritu Santo, no solo la Escritura te va a dar la dirección, pero el Espíritu te va a dar la revelación. ¿Sí? Por este pequeño o este versículo bíblico se han levantado muchas doctrinas que han dicho que negar a Jesús es la apostasía, que decir que Jesús no es Dios. Escuchaba a un pastor, lamentablemente ya no encontré el audio, lo estuve buscando pero se me perdió, no lo descargué, pero decía un pastor, la apostasía ha comenzado porque este hombre, Francisco, de la Iglesia Católica y en el Vaticano, dijo que Jesús no es Dios. Y olvídese de los comentarios. Que si eso es la apostasía y que si eso es parte del final y que si... La pregunta entonces que podemos hacernos, ¿sí? ¿Jesucristo es Dios? Doctrinas como esa, ¿sí? Que solamente toman un versículo y no buscan más versículos que reafirmen lo que están diciendo, confunden y trastornan la verdad. Quienes no creen o niegan a Dios y a Jesucristo se les llama ateos, y agnósticos son los que no creen en lo espiritual. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo es realmente, escúcheme lo que le estoy diciendo, ¿Jesucristo es realmente Dios? Ciertamente Jesucristo no es Dios. No hay ninguna apostasía. Es la verdad y se lo voy a mostrar bíblicamente. Jesucristo, ¿sí?, es la materialización, la encarnación, la corporealización, el cuerpo, la manifestación de la sustancia invisible de Dios, del Espíritu Santo. Es temporalmente la persona de Dios. Así como Dios ha programado un tiempo para su justicia, también Dios tiene un tiempo programado para dejar de ser Jesús. No siempre lo veremos como Jesús. Por eso no es Dios. Es la manifestación de Dios que como usted y como yo algún día tendrá que dejar de ser. Mire, vamos a ver la naturaleza de Dios. San Juan capítulo 4 verso 24. Mire si Jesús es Dios. Dice la palabra Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Es espíritu, no es carne. Y Jesús es carne. ¿Sí? La naturaleza de Dios es ser espíritu. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios en Jesucristo. ¿Sí? Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo primero que se manifestó, lo primero que se materializó, lo primero que se hizo visible. Jesucristo es la primer manifestación de la palabra del Espíritu Santo. Colosenses 2,
del 8 al 9. Dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1, el 3, y hablando de Dios, dice, y de Jesucristo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De qué manera puedo yo portar o trasladar agua de mi lado derecho a mi lado izquierdo si no uso un recipiente? ¿De qué manera puedo trasladar aire de este lado a este lado si no uso un recipiente? Eso es lo que es Jesucristo. Jesús es la carne necesaria por necesidad de Dios. ¿Cómo habría Dios de hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, si no tiene imagen ni forma? Es bien importante que usted me entienda esto. ¿Por qué? Porque le estoy demostrando que no es apostatar, negar que Jesús no es Dios. ¿En Él habita Dios? Sí. Por supuesto que sí. Pero Dios no va a estar en Cristo todo el tiempo. No vamos a hacerlo. Lo que usted ve, como usted se ve, no es como se verá. Lo que usted ve, dice el apóstol Pablo, es la semilla. Este cuerpo es la semilla, y lo que ha de germinar es lo que ha de ser eterno. ¿Sí? Decir que Jesucristo no es Dios no es una apostasía, es la verdad. Al igual que todos nosotros, algún día Jesucristo dejará el cuerpo que ahora por ahora, por voluntad y para gloria de Dios, habita. Todos los seres humanos sabemos que algún día, al morir, dejaremos el cuerpo carnal. Jesucristo no está exento de esto. Según las Escrituras, Él debe de ser el primero en todo. Colosenses 1, del 16 al 19, dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Jesucristo debe de ser el primero en todo. Y si en nosotros es manifiesto que algún día dejaremos el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que también Jesús algún día dejará de ser corpóreo. Cuando nosotros tengamos la capacidad de la imagen de ver a Dios en su naturaleza, entonces seremos transformados. Lo veremos como Él es y nos veremos como en realidad somos, como fuimos creados. ¿Sí? Primera de Corintios 15, del 22 al 28. Primera de Corintios 15, 22, 28 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo comienza el primero, ¿sí? Las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mire que el reino de Jesucristo no será sempiterno. Esa palabra de hasta le está manejando un límite necesario, porque preciso es que Él reine hasta que Él haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Espíritu, a Dios. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que todos podamos tener la plenitud a la que Jesucristo fue primero, necesitamos morir como Él. Y Él necesita dejar el cuerpo, porque así como derramó el Espíritu, así el Espíritu nos llenará. Eso no es apostasía. Eso es una realidad. Eso es una verdad. Jesucristo algún día dejará de ser carne. ¿Sí? La persona de Dios en Jesucristo, es decir, la carne de Dios, algún día dejará de existir igual que todos nosotros. Dice el apóstol Pablo que las cosas invisibles o las cosas espirituales las podemos entender de las que sí vemos. No seremos eternamente carnales. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3 dice: miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que tendremos que cambiar. Lo decía hace rato la canción y lo dice el apóstol Pablo: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, cambiados. Amén. Entonces también el Señor dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que la imagen que ahora tenemos no es la que permanecerá. Lo vamos a ver en su realidad, ¿sí? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No seremos lo que somos. Cuando Jesús resucitó, nadie lo reconoció porque cambió de aspecto. Él estuvo delante de María, estuvo delante de los apóstoles, estaban los Juan y Pedro pescando, y les habla el Señor y no se dan cuenta. Hasta que Juan lo reconoce. ¿Por qué? Lo hemos dicho. ¿Cómo vamos a reconocer a una persona que no conocemos? Por su palabra. Juan le dice a Pedro: es el Señor. Pero no estaba con una máscara, no estaba ocultando su rostro, sino que ya no era el mismo que ellos habían visto. ¿En qué forma cambió? Tampoco le voy a inventar cosas. Yo no le voy a decir: no, era de ojo verde y salió de ojo azul, regresó de ojo azul, de nariz respingada, diente muy blanco. No. Pero tan hubo cambios en el Señor Jesús que los que estuvieron más de 3 años con Él no lo podían reconocer. Y si Él es el primero,
si en Jesús Dios está manifestando cómo habrá de hacer las cosas con usted y conmigo, quiere decir que Jesús no es Dios. Y nosotros no seremos lo que ahora somos. Porque es importante que entendamos esto, que eso no es apostatar. Estamos confirmando que Jesús algún día dejará de ser la carne que ahora es. Pero eso no quiere decir que eso es apostasía. Para nada. Porque nos estamos cuidando de algo que no es. Yo nunca voy a decir que Jesús no es Dios. Eso no es apostatar. Y sin embargo, si estás apostatando, y te lo voy a decir, mi amado hermano, ¿sí? Primero déjeme acabar de comprobarle que no somos lo que seremos. Primera de Corintios 15, 36 al 50. Primera de Corintios 15, 36 al 50. Mire cómo comienza esta parte de la Biblia. Dice, necio. ¿A quién le está hablando Dios? A aquellos que creen o que piensan que lo que ahora somos es lo que seremos. Dice, necio, lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Más claro? No se puede. Más claro no se puede expresar que Jesús algún día, como usted y yo, tendremos que dejar de ser lo que ahora somos. Entonces, ¿por qué se dice que eso es apostatar? Por ignorancia, por falta de sabiduría, por falta de revelación, por todo este movimiento humano de la teología. Eso no es apostasía, eso no es apostatar. Entonces, ¿qué es realmente apostatar? Santiago capítulo 2, versos 17 y 18. ¿Qué es realmente la apostasía y la fe? Ya le he mostrado que no es negar que Jesús no es Dios. ¿Es la manifestación de Dios? Sí, pero algún día dejará de ser. Así que entonces no es la verdad la naturaleza de Dios. Santiago 2, 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La apostasía es la convicción de que Dios no puede ni quiere hacer las cosas que esperamos de Él. Así que en alguna manera todos hemos apostatado. Así que en alguna manera todos estamos o hemos vivido la apostasía. Lo tremendo es, según lo que leímos, que está escrito, que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Es que lo estamos viviendo. ¿Por qué las iglesias están vaciando? ¿Por qué los hijos de Dios están dejando de congregarse? Porque están viviendo una apostasía. Están creyendo que Dios no puede hacer. Dice el apóstol Santiago que si tú te acercas a pedirle algo a Dios, tienes que acercarte en plenitud de fe. No como la ola, hoy si crees, mañana no. Hoy estás muy convencido, mañana ya te dijeron que siempre no. Y la apostasía tiene que ver con el poder de Dios, no con Dios. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3 y al 6. Hebreos 11, 1, 3 y 6 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. No dice la certeza de la convicción de la creencia de Dios. ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy esperando que Dios convierta a mi familia, pero no lo puedo ver. Pero estoy convencido que mi familia llegará a Cristo. ¿Por qué? Por una promesa que Dios me dio. Tiene que ver más con lo material, con lo físico, con lo visible, que con lo espiritual. Dice, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nuevamente cosas visibles, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A dónde nos está llevando la fe? A lo visible. Pero sin fe es imposible agradar. Escuche lo que dice la palabra. Si yo no creo que Dios lo puede hacer, no tengo gracia delante de Dios. Dios no lo va a hacer. Eso es apostatar verdaderamente. ¿Puedo yo creer en Dios? Sí. Lo creen los católicos, lo creen los mormones, los testigos de Jehová, esta religión generalizada, ¿sí? El que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Sí creemos en Dios. Pero apostatar es dudar de Dios. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, manifestador de lo que se le está pidiendo. Por eso era importante que usted entendiera que negar a Jesús no es apostatar. Porque si usted sigue dudando del poder de Dios, va a seguir en apostasía. Y va a seguir con un corazón pobre, de un amor miserable, que, como le vuelvo a repetir, no se trata de llevar millones, de andar aventando billetes por donde quiera. Es conforme a lo que tenemos, el dar.
el dar. Dar, dice Dios, dice en su palabra que Dios ama al dador alegre, no al que da mucho. Al que dice, toma, mira, yo tengo otro. Ah, no te preocupes, ten. Cuando Pedro y Juan iban camino al templo para orar, se encuentran con un cojo y le dicen, mira, no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo, te doy. Ese es Jesús en nuestro corazón. Ese es Jesús fuera del cuerpo, en el espíritu, en usted, en mí, destruyendo la apostasía. Y todavía hay una mayor gracia que la de decir, yo tengo dos, toma uno. ¿Se acuerda de aquella mujer que tomó lo que tenía y lo puso en las ofrendas? Dijo, esta dio más que todos estos, porque puso todo lo que tenía. Mira, esta es mi única chamarra, pero yo creo que Dios proveerá. Toma, póntela. Te doy los últimos 20 pesos, a lo mejor me voy encaminando, no lo sé, pero toma, ve y come algo. ¿Cuándo esos pensamientos pasan en nuestra mente? Ay, no, manito, ya nada más me falta lo de mi pasaje. Y claro, hay mucha gente mentirosa, hay mucha gente oportunista, hay mucha gente engañadora. Pero si Cristo Jesús reinara en nuestra mente y en nuestro corazón, nos diría, dale. Este en verdad lo necesita. Y la fe no tiene nada que ver con si Dios existe o no existe. Existe, es real, todo el mundo lo sabe, aún los agnósticos, aún los ateos. ¿Saben por qué se genera eso de agnóstico y ateo? Esas ideologías, esos rudimentos, esas doctrinas son para no darle cuenta porque aman más su pecado, para convencerse de que nadie los juzgará. Pero no hay un agnóstico, no hay un ateo que le pueda dar una respuesta concreta al le diga, bueno, ¿y quién creó el universo? La naturaleza, ¿quién le dio vida a la naturaleza? ¿De dónde viene la naturaleza? Todas las cosas tienen que tener un creador. Y ese es Dios. Nada se crea o se forma por sí solo. Porque si somos creados por nosotros mismos, ¿qué a todo dar? No estaríamos enfermos, no tendríamos que pagar por el pecado, no tendríamos una mortalidad. Podríamos tener el cuerpo que querramos. El homosexual no tendría que fingir que es una mujer, cambiaría su cuerpo. Porque si se puede crear por sí mismo, se puede regenerar por sí mismo. Entonces es una falacia, un engaño de la mente de aquellas personas que tal vez no recibieron de Dios lo que estaban esperando y negaron a Dios. Pero eso no, negar a Dios no le va a dar vida o no. Dios existe, es real, es verdadero. Pero la apostasía es que yo dude que Dios lo va a hacer. Y miren cómo, esto es lo impresionante de este pasaje del libro de los Hebreos. Este pasaje de las Escrituras nos muestra claramente que la fe no se trata de creer en Dios, sino de confiar y esperar en Dios. Y miren que comienza mostrándonos la majestuosidad de la obra de Dios a la que llamamos universo. ¿Por qué comienza hablando de la fe, diciéndonos que por la fe entendemos que Dios ha hecho el universo con el poder de su palabra? Porque dice Dios, si he hecho esta majestuosidad, tu problema es minúsculo. Lo que tú me estás pidiendo, si pude hacer el universo, si lo puedo mantener, sostener con el poder de mi palabra, con el poder de mi amor, y tú vales más para mí que el universo. Si digámoslo así, si el problema más grande Dios
lo ha resuelto y te lo está demostrando. ¿Por qué en los problemas pequeños apostatamos? Esa es la verdadera apostasía. La iglesia está dejando de creer. La iglesia está dejando de agradarle a Dios. Porque está dudando de Dios. Porque, lo hemos dicho, la incredulidad, la duda es llamarle a Dios mentiroso. Apostatar es decirle a Dios mentiroso. No puedes. No tienes la capacidad, no tienes el amor, no tienes el conocimiento. Tú no me amas lo suficiente como para hacerlo. Ahora, aquí hay algo bien tremendo, amado hermano. Dios no es el mago de la lámpara maravillosa. El mismo Señor Jesucristo en esa oración modelo, como la llamamos nosotros, el Padre Nuestro es una oración modelo. No es un rezo que debamos repetir, sino es algo de lo que debemos aprender. Dice: hágase tu voluntad. Dios nos llama y nosotros tenemos que estar conscientes de algo. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Por tanto, yo no necesito irle a pedir a Dios: dame una casa, dame un auto, dame un buen trabajo, dame buenos hijos, dame una buena esposa, dame un buen sueldo. Yo necesito ir a Dios para saber la voluntad de Dios sobre lo que tengo. Para que tu dinero te rinda, ve a Dios. Para que tu hijo sea un buen hijo, ve a Dios. Él te va a dar a conocer su voluntad para que ese hijo sea un buen hijo, ese marido sea un buen marido, esa esposa una buena esposa, ese negocio un buen negocio. Pero ¿cuántas veces somos así? Emprendemos un negocio: Señor, ayúdame, Padre bendito, dame, y comienza Dios y te da, empieza el negocio, lo hemos dicho, los primeros 15 días dio frutos, empieza ya a no dar frutos y todo lo botas. Como la mujer de Lot: para lo bueno Dios y para lo malo tú. Eso es apostatar. Cuando tú reniegas de Dios en la carencia, cuando tú reniegas de Dios en la aflicción, cuando tú reniegas de Dios en la prueba, en la lucha, en el desierto, estás apostatando. Señor, ¿esa es tu voluntad? Ayúdame a superarla. ¿Qué tengo que aprender de este tiempo? En tus manos están mis tiempos. Es tiempo de carencia, hay tiempo para guardar y tiempo para, disfrutar de lo que se ha guardado. ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Por qué estoy negando a Dios? ¿Por qué estoy creyendo que Dios no puede darme si estoy viendo el universo creado? Nada tenemos si Dios no nos lo da o lo aprueba. San Juan capítulo 3 verso 27 dice, preguntándole a Juan el Bautista, dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Quiere decir que todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Lo que estás esperando, ¿por qué no te lo va a dar? Porque no es tu tiempo, o porque estás apostatando. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras hecho? Todo lo recibimos, amado hermano. La fe no es creer en Dios, sino dudar que Dios, La fe no es creer en Dios, sino no dudar que Dios puede y quiere hacer las cosas. Efesios 3, 20, 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿O apostasía o fe? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios te está diciendo: yo soy poderoso para hacer mucho más de lo que tú entiendes, mucho más de lo que estás esperando. Espérame. Espérame, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que debo hacer antes de que lo recibas. Debes valorarlo, debes de saber que te voy a pedir cuentas, debes de saber que espero frutos, debes de saber que no voy a aceptar que todo lo estés botando. Y no se refiere nada más a los dones, porque dice el Señor: ¿qué tienes que no hayas recibido? Ese negocio, ese trabajo, ese sueldo, ese ministerio. ¿Cuántas veces la gente se desespera, se impacienta porque quiere servir en la iglesia, porque ve a los hermanos sirviendo, pero no se quieren preparar? ¿Cuántos ministerios han sido abandonados? Dios te lo dio, amado hermano, y tú lo botaste porque te enojaste, porque no eran los frutos, y yo lo sé, y yo te entiendo. Y para la gloria de Dios, si permanezco aquí es por Él, porque yo lo he dicho públicamente. Más de una vez he querido tirar la toalla, y no muy lejos el día de ayer. Pero aquí estoy por Cristo, no por mí, por Él. Porque Él está haciendo de la manera en la que yo ni siquiera me puedo imaginar en mí. Por eso la gloria es para Él. Pero apostatar no es negar a Dios. Dios no se puede negar. Y el que lo niega, pues allá muy su problema. ¿Sí? Apostatar es decir: Dios no puede. Apostatar es decir: Dios no sabe, Dios no entiende. La triste condición de la humanidad hoy día es porque cree que Dios no puede hacer ni cambiar las cosas. Y muchos de los que dicen que sí creen, piensan que necesita ayuda. ¿Cuántos hermanos? Triste. ¿Y cuántas veces también nosotros hemos sido partícipes de eso? No queremos soportar el tiempo de la enfermedad. Sabemos que por andar en el mundo, por nuestras necesidades, ¿sí?, tenemos que tomar un medicamento, pero ¿cuánto tiempo? ¿A quién le da la gloria con el medicamento? ¿A Dios? ¿Al médico? ¿Al medicamento? A Él estás dando la gloria. No, gracias a Dios por la insulina, gracias a Dios por la penicilina. ¿Acaso vino Dios y la hizo? ¿Dios te la inyectó? ¿Dios te la puso? No. Eso es apostatar. Cuando tú crees que le pides a Dios sanidad, pero vas al médico, eso es apostasía. Cuando tú tienes un problema legal y vas a un abogado, un licenciado, eso es apostasía. Y es que vemos en Cristo Jesús las maravillosas maneras en que Dios trabaja y trabajó, que a veces nada más nos enfocamos en una, pero ¿por qué caemos en esa apostasía? Porque no conocemos a Dios. Lo he dicho y me pongo como ejemplo. El Señor, tuvimos este problema, y digo tuvimos porque ya tenemos la victoria. En Cristo Jesús hemos declarado la victoria y la derrota de nuestros enemigos, porque eso fue lo que Él nos dijo. El Señor nos puso un abogado, no nos puso un licenciado tampoco. No es el camino. ¿Para qué voy a seguir buscando cuando Dios me está cerrando esa puerta? ¿A quién le estoy dando la gloria por la palabra? A Dios.
Así me voy a glorificar. Vas a declarar esta palabra y ese poder se va a desatar y así se manifestarán las cosas. Eso es fe. Pero muchos decimos que creemos en Dios y lamentablemente le queremos ayudar. Eso no es creer en Dios. Santiago 1 de 2 al 7 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, es decir, con paciencia. Tú pide y espera que Dios te responda. No quieras adelantar o echarle una manita a Dios, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, escuche esta advertencia. Si tú le vas a ir a pedir una cosa a Dios, pero no vas a esperar, no pienses que vas a recibir algo de Dios. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué necesito antes de pedirle a Dios? ¿Fe? No. Paciencia. Pides y no recibes porque pides mal. Le estás pidiendo a Dios pero no tienes paciencia. Señor, del fruto de tu Espíritu Santo, de la paciencia de tu Espíritu, Señor, dame para esperar el tiempo de la respuesta, para no caer en apostasía, para que mi fe se perfeccione. Necesito paciencia. Y esa es la verdad de la apostasía y la verdad de la fe. ¿Y por qué estamos viviendo tiempos tan tremendos? Porque no estamos creyendo en Dios. Y no estamos creyendo en Dios porque no nos estamos acercando a Dios. Estamos buscando nuestras propias respuestas, nuestras propias salidas. Estamos queriendo que Dios haga una parte y yo otra. Y hay casos en los que sí, y hay casos en los que no. Pero eso te lo dirá Dios. Eso Dios te lo dirá. Pero antes, para poder tener fe, necesitamos el don, el fruto del Espíritu Santo llamado paciencia. Ni hablar. Dios no te va a aparecer una chamarra, un pantalón, unos tenis que tú diste por amor a tu prójimo. Tienes que esperar el tiempo en que Dios retribuirá. Dios recompensará lo que tú le estás pidiendo. Porque este tremendo engaño de que negar a Jesús es apostatar, te va a estar haciendo dudar de Dios cuando eso es la apostasía. Y dice la palabra que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y estamos viviendo la apostasía, lo cual nos lleva a creer que Jesucristo está por venir. Si no vemos la apostasía, no veremos al Señor. Y si Dios nos permite, la semana que entra veremos a este hijo de perdición manifestado con nombre. ¿Y de dónde está? Ese es el hijo de perdición que ya están manifestados. Así que la venida de Cristo está próxima, muy próxima. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús. La apostasía se manifiesta, la apostasía se manifiesta en negar a Jesucristo, no de palabras, sino de obras. En negar que Jesús es poderoso en obras, eso es apostatar.
Apostasía es hacer lo que Jesús no hizo y no hacer lo que Jesús hizo. Eso es apostatar. Eso es la verdadera apostasía. Negar el poder de Dios y hacer lo que Jesús no nos enseñó. La fe es esperar en que Dios me dará lo que de Él espero y hará de mí alguien completamente nuevo. Mateo 9:26 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Necesitas creer. ¿Por dónde comienza la obra? Por creer. Antes de ver manifestado lo que estás esperando, primero debes de pedir por tu incredulidad. Marcos 9:26 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, tengo fe, pero ayúdame con mi parte de duda, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? San Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es mucho más que simplemente pedir. Ayuda mi incredulidad. Auméntame la fe. Dame el don de la paciencia, Señor, para esperar el tiempo. Líbrame de este espíritu apóstata. Para que no dude yo, Señor, que tú harás. Hebreos 12, del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de toda la apostasía y la incredulidad, y corramos con paciencia, nuevamente la palabra paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, para que su fe no mengüe hasta apostatar. Apocalipsis 21, del 5 al 6. Con esta palabra cerramos este mensaje. Dice la palabra y el Espíritu de Dios. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Al principio de este servicio, si usted no estaba, le recuerdo lo que el Señor puso en el corazón. Si no estás dispuesto a ser cambiado en plenitud, Dios no va a hacer nada por ti. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. No, el Señor renueva mi mente, renueva mis ojos, pero mis manos, pero mis pensamientos déjalos como están. Si tú quieres ser renovado por Dios, Dios te va a renovar todo. Todo, mi amado hermano. No es renueva mi fe, no es renueva mi incredulidad o límpiame. Dios renueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, permanecen y se manifestarán. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si el Espíritu Santo no te da convicción de pecado, de justicia, de juicio, la apostasía será más en tu corazón que en tu fe, que tu fe. Para que el verdadero amor que va a destruir la apostasía sea desechado de nuestros corazones y verdaderamente podamos cumplir con el mandamiento, con la ley con la que seremos juzgados, necesitamos empezar por entregarle a Cristo todo nuestro corazón. Cumplir con el mandamiento. Oye, el Señor tu Dios
el Señor uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque ciertamente que aún nuestras fuerzas tienen que ser guiadas por Dios para que podamos cumplir con esa ley de amor, para que el amor que es Dios en Jesucristo reine en nuestros corazones y podamos verdaderamente cumplir con la ley de la gracia y del amor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.